bienvenidas y bienvenidos a este seminario hoy. Como todos sabemos, durante las últimas semanas hemos visto una reforma constitucional que ha ocupado el debate público y ha sido objeto de discusión desde múltiples disciplinas, ¿no es cierto? Desde la economía, desde la seguridad social, y también ha sido objeto de discusión por parte de abogadas y abogados, tanto en la discusión parlamentaria de la reforma, como también en los medios de prensa, en cartas al diario. Y tenemos hoy día el honor de contar con el profesor Rodrigo Correa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex decano de la facultad, decano emérito le vamos a decir, quien va justamente a referirse a el proyecto, lo que se conoce como el proyecto de retiro del 10%, y su relación con la Constitución. Así que vamos a estructurar este seminario de manera que Rodrigo pueda exponer, y luego la idea es tener un intercambio con preguntas que ustedes pueden ir haciendo en el chat. Yo voy a recoger esas preguntas, además agregar algunas preguntas adicionales que vayamos recogiendo a lo largo de la conversación, y tenemos alrededor de una hora. Es que no sé si va a calzar o no cuando esta reforma constitucional sea promulgada. No, estoy perdida ahí con la hora de aquello. Revisé antes de entrar, todavía no ha sido promulgada, pero vamos a estar con la contingencia justamente mientras habla profesor Correa. Así que, Rodrigo, por favor. Les pido solamente que mantengan silenciados sus micrófonos para evitar interrupciones. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Habría querido tener una presentación, pero estuve trabajando en esto hasta la noche. Los acontecimientos se han desarrollado muy rápido y no alcancé, así es que vamos sin presentación. A los abogados nos resulta natural asociar ilegalidad a acciones judiciales. Asumimos que ante toda actuación contraria a derecho existe una acción para reclamar de dicha actuación. Y evidentemente, por tanto, vemos en la disponibilidad de una acción judicial el signo manifiesto de una actuación ilícita. Y por el contrario, si ante una determinada actuación no existe la posibilidad de reclamar judicialmente, concluimos que dicha actuación ha de ser conforme a derecho. Esta identificación entre el binomio legalidad-ilegalidad o juridicidad-antijuridicidad con la disponibilidad o no de acciones judiciales funciona muy bien en la mayor parte de las áreas del derecho, pero no en todas. Quizás donde menos funciona es en el derecho internacional público, que regula principalmente las conductas de los estados entre sí. Por regla general, si un estado actúa ilegalmente, no hay tribunal al cual recurrir para reclamar de la ilegalidad. Solo excepcionalmente los estados aceptan la jurisdicción de alguno, y usualmente bajo condiciones restrictivas. Por cierto, hay quienes aferrándose a esta circunstancia, a la que se suma además la inexistencia de una genuina coacción pública internacional, niegan al derecho internacional el carácter de verdadero derecho. El derecho constitucional no ha sido históricamente muy distinto al derecho internacional público en este punto. Salvo quizás el derecho estadounidense, la posibilidad de reclamar judicialmente inconstitucionalidades no tiene mucho más que 100 años. Incluso el recurso de habeas corpus, que miramos como una acción constitucional, ha tenido por objeto más bien controlar la legalidad de las privaciones de libertad por funcionarios públicos. Pero por cierto, prácticamente todos nosotros iniciamos nuestros estudios de derecho con posterioridad a la creación del recurso de protección. Ese famoso mecanismo para reclamar ante tribunales la inconstitucionalidad de actos y omisiones, tanto de la administración como de particulares, por lo menos en la comprensión de nuestra judicatura. Y nos iniciamos también en nuestros estudios de derecho cuando ya existía un tribunal constitucional con competencia para controlar la constitucionalidad de los proyectos de ley
así como una Corte Suprema con competencia para declarar inaplicable por inconstitucional un precepto legal. Llegamos así al mundo con mecanismos que permiten discutir la constitucionalidad de actos y normas en tribunales. Y esa mentalidad forense a que me refería hace un minuto ha colonizado nuestra imaginación constitucional. Identificamos las categorías constitucional, inconstitucional, con la disponibilidad o no de acciones judiciales. Si no hay acción contra una determinada acción que estimamos inconstitucional, entonces debemos estar equivocados y en realidad no hay inconstitucionalidad alguna. Y si estamos convencidos de que estamos frente a una inconstitucionalidad, entonces ha de haber una acción judicial. Este modo de pensar distorsiona, sin embargo, el derecho constitucional. Lo cierto es que en el derecho constitucional la posibilidad de recurrir a los tribunales sigue siendo fragmentaria. Esto significa que es perfectamente posible que una acción sea inconstitucional y que no haya, sin embargo, mecanismo judicial alguno para obtener su anulación, reparación o sanción. Esto no es un mero tecnicismo, sino un punto de la mayor importancia. El derecho, ningún derecho, puede asegurar su vigencia. No quiero decir con esto una perogrullada, que el derecho no puede garantizar que sus normas serán siempre cumplidas. Eso es consustancial a la naturaleza de la sociedad humana. Quiero decir algo menos obvio, que el derecho no puede asegurar su vigencia indefinida en el tiempo. Ciertamente puede hacerla probable. Y las acciones judiciales son precisamente una forma de hacerlo probable. Pues en la medida en que la infracción al derecho, que es inevitable, es objeto de reproche judicial, la norma infringida confirma su vigencia social aún de cara a sus inevitables incumplimientos. No me puedo detener ahora en las razones por las cuales el derecho constitucional recurre en menor medida que otras áreas del derecho al auxilio judicial. Es, sin embargo, un hecho que su vigencia depende en gran medida de su cumplimiento espontáneo por actores relevantes. Aquí, un acto inconstitucional puede fácilmente convertirse en un acto transformador del derecho constitucional. De manera que las categorías constitucional-inconstitucional suelen depender del punto en el tiempo desde el cual se emite el juicio. Una transgresión constituye una inconstitucionalidad mirada desde el derecho que hasta entonces se asumía como vigente. Desde las nuevas prácticas constitucionales que surgen de esa transgresión, ella es vista como un precedente fundacional. Y así se ha transformado históricamente el derecho constitucional en todo el mundo. Por lo menos en parte, es un modo de transformación. Si esto es correcto, como creo que es, resulta necesario hacerse tres preguntas distintas a propósito del proyecto de reforma constitucional para autorizar el retiro de fondos en las cuentas de capitalización de las AFP. La primera, ¿es dicho proyecto inconstitucional? En el caso que lo fuera, la segunda pregunta, ¿es posible reclamar judicialmente de dicha inconstitucionalidad? Tercera, ¿constituiría esta reforma un precedente fundacional? Y en caso afirmativo, ¿sería una transformación virtuosa o viciosa? Y hay por último una cuarta cuestión de interés. ¿Qué implicancias tiene este precedente para el procedimiento de elaboración de una nueva constitución? Vamos a las preguntas. ¿Es inconstitucional el proyecto? El profesor Corral, Hernán Corral, ha expuesto la tesis de la inconstitucionalidad con singular fuerza y claridad. Su argumento se construye a partir de una constatación correcta. La reforma que autoriza el retiro de fondos de las AFP versa sobre una materia de ley. En efecto, el artículo 63 de la Constitución Política señala entre las materias de ley las que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y en el artículo 65 se lee que las normas sobre seguridad social o que incidan en ella son de iniciativa exclusiva del presidente. No cabe entonces duda alguna de que la reforma que nos ocupa constituye una materia de ley. Pero a partir de esta premisa, Corral postula una proposición sorprendente, que por ser materia de ley está excluida del ámbito de competencias del constituyente. Esta afirmación es, en mi opinión, incorrecta. En primer lugar,
El sentido constitucional de atribuir competencias al legislador es delimitar positivamente el ámbito de competencias del mismo y negativamente el ámbito de competencias reglamentarias del presidente de la República. En otras palabras, señalar aquellas materias que pueden regularse por ley y no por reglamento supremo, salvo que se trate de un reglamento que resulte conveniente para la ejecución de la ley que regula el asunto. Esta no es una cuestión técnica, sino que responde, o sea, no es solo una cuestión técnica, sino que responde al fundamento histórico de las reservas de ley. Ellas tienen por objeto asegurar la participación parlamentaria para determinadas decisiones, limitando así las competencias del Ejecutivo. El dominio legal, esto es, el universo de materias que pueden ser reguladas por ley, jamás ha tenido el propósito de delimitar materialmente la potestad para reformar la Constitución. No hay impedimento alguno para constitucionalizar materias que hayan sido legales. Tómese, por ejemplo, la Ley 19.876, que constitucionalizó la obligatoriedad de la educación media. No creo que pueda ponerse en duda que hasta ese momento esa decisión estaba dentro del ámbito de competencias propias del legislador, y los ejemplos podrían multiplicarse. La tesis de Corral es además ciega al sentido político de las reservas de ley. Como dije, ellas tienen por objeto asegurar la participación parlamentaria, que no interviene en los reglamentos supremos, los reglamentos que dicta el presidente de la República. Pero dicha participación parlamentaria es central a la potestad de reforma constitucional. De hecho, lo que estamos presenciando es precisamente la imposición de la voluntad parlamentaria por sobre la del Ejecutivo, lo cual no está en absoluto reñido con el fundamento de las reservas de ley. Pero hay algo más. Aun si la reserva de ley pretendiera delimitar negativamente el ámbito de la potestad de reforma constitucional, no podría hacerlo. Y la razón de ello es sencilla. Dicha reserva no está por sobre la Constitución, sino que está en la Constitución. Y la reforma constitucional tiene precisamente por objeto modificar dicha Constitución, de manera que nada impide que en el ejercicio de esta potestad se modifique expresa o tácitamente cualquier pretensión constitucional de limitar materialmente la potestad de reforma constitucional. Cabe agregar además que la reserva de ley está establecida en un capítulo que puede ser modificado por los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, de manera que tampoco se plantea un problema de incumplimiento del quórum. Corral ofrece, sin embargo, un segundo argumento, independiente del anterior. Como se sabe, la razón por la cual se recurrió a la reforma constitucional para regular una materia que podía regularse por ley es que en este caso se trata de una ley que solo puede tramitarse por iniciativa presidencial, y el presidente no tenía intención alguna de autorizar el retiro de los fondos de pensiones. Tratándose de reformas constitucionales, en cambio, la Constitución no reserva materia alguna a la iniciativa presidencial, de manera que lo que no podía hacerse por ley, dada la negativa del presidente de la República, sí podía hacerse por reforma constitucional. A diferencia de lo que ocurre con el argumento relativo a la reserva de ley, aquí sí se constata una tensión a nivel de sentido constitucional. La iniciativa exclusiva tiene por objeto manifiesto confiar al presidente de la República la llave para abrir ciertas posibilidades regulatorias, especialmente, no exclusivamente, pero especialmente en materias fiscales o con fuerte impacto económico. Y para ello hay una razón. Detrás están el dilema del prisionero y otros parecidos. Se trata de situaciones en que los individuos, actuando racionalmente con la información de que disponen y estímulos que los mueven, toman decisiones irracionales. El manejo presupuestario y económico es particularmente susceptible a esos fenómenos. Para superar estos problemas, la decisión se sitúa en una autoridad, la Constitución sitúa la decisión en una autoridad que, por la información que maneja, los estímulos a que está expuesta y la responsabilidad a que está sujeta, tiene menos riesgos de actuación irracional. Desde el punto de vista técnico-jurídico, sin embargo, algunas consideraciones adicionales resultan pertinentes. En primer lugar, la iniciativa exclusiva del presidente inclina muy fuertemente la balanza a su favor en contra de la mayoría parlamentaria.
Pero la reforma constitucional no se trata de cualquier mayoría parlamentaria, sino de una mayoría calificada de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Y cabe naturalmente preguntarse si tan alto quórum no constituye una garantía de racionalidad semejante a la presidencia de la República. Uso deliberadamente una fórmula despersonalizada, pues aquí no se trata de la racionalidad de las personas que ocupan los cargos. Y aun si la respuesta a esta pregunta es negativa, es decir, aun si no es una garantía suficiente de racionalidad a los 3/5, resulta necesario preguntarse si en determinados momentos el costo político de la racionalidad puede llegar a ser demasiado alto, de manera que el uso de la reforma constitucional opere como una válvula de seguridad que permita evitar una explosión. Por otra parte, se debe constatar que el proyecto en cuestión no elimina la tensión constitucional, sino que la mantiene. Bien podría haberse reformado la Constitución para eliminar la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero no es eso lo que se hizo. Y sospecho que semejante reforma no habría contado con los votos para su aprobación. Así, la Constitución mantiene, por una parte, un compromiso con la idea de que un manejo económico racional requiere mantener la llave en el Ejecutivo, pero el Congreso Nacional ha establecido el precedente de que 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio pueden tomar esa llave prestada. No sé si prestada en realidad, porque sin permiso de quien la tiene. La pueden tomar. Quien se aferre a la importancia constitucional de mantener la llave en el Ejecutivo, aún en contra de los 3/5 de ambas cámaras del Congreso Nacional, insistirá en ver aquí una inconstitucionalidad. Quien admita, sin embargo, la posibilidad de que estos 3/5 tomen la llave en situaciones excepcionales, tomarán la posición contraria. ¿Hay acción judicial? Esta pregunta parece haber perdido relevancia práctica en el caso particular. El gobierno ha anunciado que promulgará hoy esta 7ª reforma constitucional en lo que va corrido del año. Por suerte dije a mis estudiantes en marzo que no gastaran plata en comprar una buena edición de la Constitución, eliminando así toda posibilidad de impugnación ante el Tribunal Constitucional. La pregunta mantiene, sin embargo, su interés, siquiera por casos futuros que puedan surgir. El Tribunal Constitucional se estableció por primera vez en Chile por reforma constitucional a la Constitución de 1925 en enero de 1970. En una controversia constitucional de mediados de 1973, que recientemente ha recordado el profesor Luis Cordero, el presidente de la República solicitó al Tribunal Constitucional declarar inconstitucional una ley de reforma constitucional. El problema era que la Constitución, entonces, no otorgaba explícitamente competencia al Tribunal Constitucional para conocer cuestiones constitucionales que afectaran a una reforma constitucional. En su solicitud al tribunal, el presidente sostuvo que el tribunal tenía dicha competencia al amparo de la cláusula que le permitía resolver cuestiones constitucionales suscitadas durante la tramitación de un proyecto de ley. El tribunal no estuvo de acuerdo y se declaró incompetente. El caso es muy interesante, pero por consideraciones de tiempo no voy a referirme ahora a todos sus aspectos, salvo a las preguntas si hubiera interés. Lo he mencionado, sin embargo, porque este precedente es sin duda un antecedente importante para entender las competencias actuales del tribunal. Ellas comprenden hoy explícitamente la facultad para conocer cuestiones de constitucionalidad que surjan durante la tramitación de un proyecto de reforma constitucional. Evidentemente, se quiso evitar que la historia volviera a repetirse. Con la regla actual, el Tribunal de 1973 habría tenido que resolver la controversia que le sometió el presidente Allende. Se plantea, sin embargo, una segunda pregunta. En ejercicio de su competencia, en ejercicio de su competencia, el tribunal puede, sin duda alguna, examinar si una ley de reforma constitucional cumplió con los trámites procedimentales que exige la Constitución para su aprobación. De eso se trataba el caso de 1973. Pero ¿puede también controlar los contenidos del proyecto de reforma? La doctrina está dividida. Nogueira piensa que sí. Zúñiga y Enríquez que no. Correa está con Zúñiga y Enríquez.
Hay para ello varias razones. Por consideraciones de tiempo no me detendré ahora en ellas. Si hubiera interés puedo ofrecer luego las referencias bibliográficas pertinentes. En lo que concierne a la reforma que nos ocupa, esta última consideración no parece, sin embargo, ser demasiado relevante. No es que se reclame que la autorización del retiro de fondos de las AFP vulnere alguna regla constitucional material. Si la medida se hubiera establecido mediante una ley de iniciativa presidencial, no estaríamos hablando de su eventual inconstitucionalidad. Corral y otros reclaman que el ámbito de competencias de la reforma constitucional está delimitado funcionalmente y que dicho ámbito ha sido excedido. Este reclamo puede articularse como un argumento de inconstitucionalidad de forma, para cuyo conocimiento el tribunal habría tenido competencia. Sin embargo, por las razones señaladas hace un momento, me parece el tribunal habría debido desestimar el requerimiento en el fondo. La tensión antes señalada entre iniciativa presidencial exclusiva y mayoría calificada del Congreso Nacional no justifica, me parece, la declaración de inconstitucionalidad de la reforma. Transformación virtuosa o viciosa. La reforma que hoy se promulga es una, pero las constituciones reformadas son dos. Por una parte, se ha reformado el texto constitucional, lo que los profesores de Derecho Constitucional llamamos constitución en sentido formal. El texto tendrá desde ahora una nueva disposición transitoria que autoriza el retiro de fondos de las AFP por una vez en los términos que ella dispone. Este cambio es por sí solo irrelevante para el derecho constitucional, al punto que ningún profesor se detendría a enseñar este nuevo artículo en un curso ordinario de Derecho Constitucional. Pero también se ha modificado la Constitución material. Y esta modificación sí que es de la mayor relevancia para el derecho constitucional. Se ha creado nada menos que una nueva potestad normativa, la potestad para legislar constitucionalmente en materias de ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esta transformación ya se produjo. Fue aceptada por una abrumadora mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional y con cierto realismo político también la ha aceptado el presidente de la República al renunciar al veto y apurarse a la promulgación de la reforma. Como señalé al comienzo, la vigencia del derecho constitucional depende en un alto grado de la conducta de actores constitucionales distintos de los judiciales. Aquí, las más altas autoridades de la República han aceptado el surgimiento de esta nueva potestad. ¿Esta transformación es virtuosa o viciosa? Desde luego, creo importante advertir que lo ocurrido es síntoma de un problema profundo, de carácter político constitucional, no solo de carácter político contingente. El sistema presidencial de gobierno no funciona. Este sistema se construye sobre una paradoja. La libertad exige limitar el poder. Para ello se configuran poderes opuestos que se contrapesan. Pero esa oposición tiende naturalmente a generar polarización y por ello paralización. Para evitar esta paralización, se refuerza el poder presidencial. Desde hace ya bastante tiempo vemos que este reforzamiento resulta insuficiente. Por cierto, está siempre la tentación de reforzarlo aún más. El presidencialismo conlleva una tendencia inherente a colapsar o a transformarse en dictadura, con sacrificio a la libertad. Lo ocurrido expone brutalmente la debilidad presidencial, que no es solo carismática, sino también institucional. El problema no se resuelve simplemente reequilibrando los poderes, es decir, reconociendo más facultades al Congreso Nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta solución no elimina el problema de fondo, mantiene y en cierto modo extrema la oposición entre la mayoría del Congreso y el presidente de la República. En este sentido, pienso que la nueva potestad que hemos visto surgir es un pésimo remedio para nuestra enferma Constitución. Dejando de lado la cuestión de si la autorización de retiro de los fondos de pensiones es una buena o mala política, me es difícil ver en qué sentido la Constitución ha quedado hoy mejor dotada
para proveer de legitimidad a la política. El desafío por delante es gigantesco. Diseñar una constitución que garantice la libertad sin generar polarización y paralización. Eso exige repensar completamente la relación entre Congreso Nacional y Gobierno, abandonando, creo yo, toda forma de sistema presidencial. Consecuencias para la elaboración de una nueva constitución. Todos estos hechos son de gran interés para el proceso constitucional que se viene, no solo por la razón que acabo de indicar, sino por otra. La Constitución actual dispone que la Convención Constitucional no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidos en esta Constitución o en las leyes. Y agrega que le quedará prohibido a la Convención atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución. El precedente que hoy nos ocupa hace dudar del alcance de estas cláusulas. Es evidente que ellas prohíben a la Constitución, a la Convención Constitucional, ejercer otras funciones que la de redactar un texto constitucional. Pero ¿podrá la Convención adoptar decisiones típicamente gubernales, administrativas o legislativas bajo forma constitucional como se ha hecho hoy? Hasta hace poco eso habría sido impensable, pero ya no. El asunto debe ser pensado. Llamo la atención sobre dos puntos que pueden ser relevantes. Por una parte, la Constitución explícitamente permitió a la Convención Constitucional establecer normas transitorias. Pero esta autorización parece ser también una limitación. La disposición se titula de las normas transitorias y dice literalmente así: la Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la Constitución Política. La Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. La nueva Constitución deberá establecer el modo en que otras autoridades de esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones. Como ustedes ven, son tres, aparentemente, las únicas finalidades con las cuales se ha permitido a la Convención Constitucional establecer reglas transitorias, lo que permitiría sostener que no es posible, a través de normas transitorias, tomar otro tipo de decisiones. Por cierto, el hecho de que el quórum de aprobación de normas por la Convención Constitucional sea de 2/3 reduce significativamente la posibilidad de abuso del procedimiento de elaboración de una nueva Constitución. Por otra parte, se diseñó un sistema de control procedimental ad hoc. Aquí se trataría precisamente de una cuestión procedimental con fundamento en las disposiciones que he señalado. ¿Hasta dónde llega la competencia de la Convención? Esa va a ser la pregunta. 2/3 de la Convención tendrán la primera palabra en su respuesta. La Corte Suprema tendrá la última. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Correa, por la exposición. Como señalé al inicio, vamos a tomar preguntas, pueden hacerlas a través del chat para recogerlas, y aprovecho de preguntarle al profesor Correa, primero hace un planteamiento muy tajante en términos de régimen parlamentario o de régimen político. ¿Y qué opina de esta idea que se ha planteado en el debate, quizás con una mirada también histórica, de que lo sucedido adelantaría una suerte de parlamentarismo de facto, como se le ha llamado, y si eso puede ser un antecedente relevante para, en el caso del profesor Correa, adelantar un movimiento que sería
un cambio histórico hacia el régimen parlamentario consagrado constitucionalmente luego en una futura constitución, más allá de propuestas académicas que se han levantado, bueno, desde el grupo Los 24 para tomar en esta bajo la Constitución después del 80, y otras muchas propuestas académicas hacia avanzar hacia un régimen parlamentario y en algunos casos hacia un régimen semipresidencial. Pero sobre el antecedente que esto constituye para la discusión del régimen político, ¿cree usted que va a ser un hito relevante? Quizás todavía estamos muy encima para juzgarlo, o la fuerza histórica del presidencialismo, más allá de ciertas atribuciones que se le dieron al Congreso en la reforma del 2005, van a pesar demasiado todavía. Y luego voy a recoger las preguntas. Sí, gracias, decana. Sí, a ver, por cierto, me parece, y si uno miró la prensa de la semana pasada, me parece que a ver, voy a partir primero con una cosa anecdótica. Creo que fue agosto del año pasado, con el profesor Samuel Chorne, publicamos una columna en La Tercera denominada El agotamiento del sistema político, donde de alguna manera decíamos que el presidencialismo estaba agotado. Amigos míos me dijeron que estaba loco. Y, y, y fui objeto de toda serie de burlas. La semana pasada, en el Mercurio, vi 2 o 3 columnas de personas más bien cercanas a la derecha que reconocían el agotamiento del sistema presidencial. Entonces, me parece que la respuesta a su pregunta en parte es evidentemente que sí. Creo yo que lo ocurrido ha hecho evidente de un modo que para mí era evidente desde hace ya bastante tiempo, pero hoy día ha hecho muy difícil negar que el sistema presidencial se encuentra absolutamente agotado. Ahora, yo vería, sin embargo, con preocupación leer lo que ocurre como avanzar hacia un sistema parlamentario. Y yo creo que ese es un error en el cual no debemos incurrir, y los profesores, la academia, tiene una responsabilidad particular en esto. No es un sistema parlamentario, un sistema donde el cual el Parlamento tiene más facultades solamente. No es un problema de cuántas facultades tiene, es un problema de un modo de interacción distinto entre el Parlamento, el Congreso Nacional y el Ejecutivo. Y yo pensaría, como decía, que reforzar las potestades del Parlamento conduciría a un falso parlamentarismo, no un genuino parlamentarismo, y yo creo que no resolvería el problema. Seguiríamos teniendo un enfrentamiento todo el tiempo entre Congreso Nacional y Presidencia de la República. Entonces, resumiendo, a mí me parece que lo ocurrido es una demostración palmaria de que el sistema presidencial, por lo menos como lo conocemos, ha colapsado. Yo no veo formas de repararlo. Yo creo que hay que avanzar hacia un sistema parlamentario. No creo, sin embargo, que lo que estemos viendo es un avance todavía hacia un sistema genuinamente parlamentario. Voy a recoger una pregunta que se hizo de parte de Julio Salinas, que tiene relación con el quórum, la discusión que se dio en torno a ello durante las últimas semanas de la tramitación parlamentaria, y pregunta si es que es inconstitucional que la reforma se llevara a cabo se haya aprobado por los 2/3, la discusión sobre entonces la reforma sobre si el quórum debía ser 3/5 de los parlamentarios o los 2/3, al ser una reforma que afecta a los ahorros de los trabajadores y por tanto, dice aquí, el derecho de propiedad. A ver, primero, ¿cierto? La Constitución tiene un procedimiento de reforma diferenciado. Por regla general,
las leyes de reforma constitucional requieren 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. La modificación de algunos capítulos requiere 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Yo suelo decir, porque no cuento con que los abogados suelen considerarse muy malos para las matemáticas, así que suelo aclarar que 2/3 es más alto que 3/5, ¿no? Entonces, hay algunos capítulos de la Constitución Política cuya modificación exige 2/3. Ahora, la disposición que establece este quórum diferenciado señala que la exigencia de 2/3 es para reformas que recaen sobre dichos capítulos. Y en ese sentido a mí me parece evidente que no es determinante a efectos del quórum si la reforma se hace introduciendo una disposición transitoria o si se hace modificando directamente un capítulo de la Constitución cuya reforma requiere 2/3. Yo diría, lo importante es si la reforma, sea como sea que se haga, sea cual sea la técnica a la que recurre, recae o no en alguno de los capítulos que requieren 2/3. Ahora, si es que recayera esta reforma en alguno de los capítulos que exigen 2/3, estaríamos en presencia de una reforma procedimentalmente inconstitucional. Y esto podría así declararlo el Tribunal Constitucional. Por tanto, la pregunta es, ¿esta reforma recae en alguno de los capítulos que requieren 2/3? La pregunta supongo que es colega, asume que sí. Yo estoy en desacuerdo, creo que no. No veo cómo una disposición legal o constitucional que se refiera a una materia que esté tocada en los derechos constitucionales que requieren 2/3 para su reforma, por esa sola razón requiera 2/3. Lo que se requiere, me parece a mí, es que la reforma en algún sentido modifique las disposiciones del capítulo 3 sobre los derechos constitucionales. Y yo francamente no veo cómo esta reforma los toca. Desde luego no veo que afecte el derecho de propiedad. Más bien lo contrario, ¿no? Refuerza la idea discutible y con la que yo no estoy muy de acuerdo, de que los fondos de pensiones constituyen una propiedad de los cotizantes. Pero no afecta el derecho. El titular de ahorros puede decidir retirarlos o puede no decidir retirarlos. No tiene ninguna obligación de ello. Así que no veo en qué modo afectaría el derecho de propiedad. Y el otro argumento que se ha sostenido es que se refiere a una materia de seguridad social que está tocada en el artículo 19, me parece que es número 18. Pero tampoco veo yo que ese argumento sea sostenible. Es cierto que el artículo 19, número 18, se refiere al derecho a la seguridad social, pero yo no veo en qué sentido este proyecto de ley esté reñido con las reglas que establece la Constitución en el artículo 19, número 18. Entonces, para concluir, ¿no? En la medida en que uno lograra establecer que el contenido de esta reforma afecta a alguna de las reglas que se encuentran en el artículo 19, se requeriría 2/3. Y esta reforma sería inconstitucional. Yo no creo, sin embargo, que lo sea. Muchas gracias. Voy a recoger otra pregunta del chat, es de Elisa Walker. Plantea si, a la luz de la discusión de temas constitucionales de relevancia, pudiera dar ejemplo de otras materias legales o administrativas que antes eran impensables que fueran abordadas por la Convención Constituyente y que ahora se abre la posibilidad de que ello ocurra. No es una pregunta que me pille demasiado bien parado, no lo he pensado, pero imaginemos alguna. Podría haber una... piense uno en la decisión de la nacionalización de la gran minería del cobre en los años 70. ¿No? Fue una decisión adoptada por reforma constitucional, pero en rigor no es una decisión materialmente constitucional. Uno podría imaginar, por ejemplo, una decisión expropiatoria. Estoy pensando en cuestiones de ese tipo que pudieran surgir, ¿no? Pero the sky is the limit, ¿no? O sea, la imaginación es el límite, cualquier cosa puede surgir. Por supuesto, yo en esto no soy muy catastrofista o no quisiera hacerlo. Yo creo que los 2/3
la necesidad de adoptar reglas por 2/3 es una barrera muy alta que excluye la posibilidad de mucha irracionalidad en la introducción de normas que se refieren a cuestiones que no son genuinamente de gobierno. Ahora, hay que decir, en algún sentido, la constitución política actual es una constitución que se metió en muchos temas que no tendrían por qué estar en la constitución, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. En la mayor parte de las constituciones del mundo, la regulación de las Fuerzas Armadas, eso es una cuestión que es materia de ley, no es materia constitucional. Así que, bueno, así respondo, no puedo decir mucho más ahora. Gracias. Hay varias preguntas que se han formulado en torno a que la reforma se haga a través de un artículo. Estamos hablando de la reforma que se promulga hoy día, de un artículo transitorio. Si ello abre la puerta a creación de otras reformas en ese sentido, se pone, por ejemplo, la creación de un impuesto. También, si no le parece problemática la falta de sometimiento, o sea, si el uso de estos transitorios de alguna manera desvirtúa para lo que están pensadas las disposiciones transitorias o no. Creo que podríamos explayarnos un poco más sobre eso a la luz de que hay varias preguntas en ese mismo sentido. Sí. A ver, por cierto, hay una erosión de la idea de un texto constitucional unitario que se preocupa exclusivamente de asuntos constitucionales. Es interesante advertir que un polémico pensador constitucional, que es Carl Schmitt, advirtió lo inevitable de que esto ocurriera. Sin embargo, lo más interesante es que la razón por la que Schmitt advirtió que era inevitable es porque una vez que las reglas están en la constitución política es muy difícil modificarlas, porque se requieren un quórum muy alto. Y que eso hacía muy atractivo, por tanto, para cualquier fuerza política que en algún momento tuviera la capacidad de incorporar en la constitución política normas favorecidas por esa fuerza política, lo hiciera porque de ese modo hacía muy difícil su modificación a futuro. En algún sentido eso es lo que hace la Constitución de 1980, en muchas de sus disposiciones, ¿cierto? Lo interesante es que lo que estamos viendo ahora no es consecuencia de esa lógica, ¿no? No es que se estén incluyendo estas reglas para hacerlas más difíciles de modificar en el futuro. De hecho, esta en particular es una regla que tiene aplicación transitoria y después queda en el texto, pero sin ningún interés, queda como un cadáver, ¿no? La razón es otra. Ciertamente hay, como digo, una erosión de esa idea. Ahora, yo no advierto, no creo, sin embargo, que la idea de una constitución coherente, unitaria, utilizada solamente para asuntos constitucionales, esté garantizada de un modo jurídico técnico que sea suficiente para impugnar estas cuestiones en tribunales. Entonces, sí, hay una erosión, ese es el mundo en que estamos. Estamos en un mundo en el cual... y la erosión venía de antes. Hay que ver, por ejemplo, que a propósito del proceso constitucional, se llegaron a hacer reformas constitucionales, normas transitorias y también permanentes, a efectos de fijar la fecha de un plebiscito. O sea, el nivel de erosión al que ha llegado en este sentido la práctica constitucional ya es muy grande, y yo creo que sí, está aquí para quedarse. Respecto del otro punto, la posibilidad de que este procedimiento sea utilizado para otras materias, desde luego, por ejemplo, la tributaria. Evidentemente, y ya la puerta parece haberse abierto. Yo diría, sin embargo, que en el caso del proyecto tributario hay una diferencia. Me parece a mí que el proyecto tributario sí toca aspectos regulados en el capítulo 3 y en el capítulo 8 de la Constitución Política. Y en ese sentido, a mí me parece que esa reforma sí requiere de 2/3. Ahora, si se reúnen los 2/3, si se reuniera los 2/3,
no veo cómo eso pudiera ser frenado. Hay una pregunta de Francisco Juncal que habla sobre la primera parte de la exposición y la voy a leer textual. Dice, si la falta de justiciabilidad en el derecho constitucional deja más expuesto a esta rama del derecho a transgresiones normativas que se constituyen como nuevo derecho vigente, no es cuestionable que esta forma de generación de derecho ocurra respecto de normas constitucionales positivas que sí son justiciables, como lo sería la norma de competencia de la iniciativa exclusiva. Quizás no sería mejor entender que simplemente la iniciativa exclusiva siempre se ha limitado a la ley. Sí, bueno, es lo que yo creo. De alguna manera lo que yo sostuve, ¿no? Es que la iniciativa exclusiva es exigible respecto de la ley, que claro, hay una razón de fondo que es una razón que también podría uno entender aplicable a una reforma constitucional, pero yo no creo que sea posible desde el punto de vista técnico afirmar que la iniciativa exclusiva alcanza a las reformas constitucionales. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo con la afirmación final del colega. ¿No? De acuerdo, yo creo que la iniciativa exclusiva no, desde el punto de vista técnico, no está exigida para las leyes de reforma constitucional. Hay varios comentarios sobre el régimen parlamentario. Me imagino. Y, Sigo loco. no, aquí hay muchas propuestas en ese sentido, pero hay un comentario sobre si en el fondo, dadas las circunstancias excepcionales en las que estamos, puede relacionarse lo que ha ocurrido más a esas circunstancias excepcionales más que dice aquí, la muerte del presidencialismo. Eh, o si aquí, yo sé que lo adelantaste en la otra respuesta, pero si aquí desde hace un tiempo que se viene observando esta relación problemática propia del presidencialismo entre el presidente o la presidencia de la República y el Congreso, o si está de alguna manera muy marcada por la situación excepcional en la que Sí. nos encontramos hoy. Yo creo que no. Es decir, no creo que, puede que, por supuesto, la urgencia, el sentido de derrumbe, ¿no? Actual tiene evidentemente que ver con la situación. Tanto la situación como quiera llamársela, de estallido social o de erosión del orden público que vivimos desde octubre, como la situación vivida por la pandemia. Pero yo creo, sin embargo, que esto es un fenómeno que es autónomo e independiente de estos fenómenos y que tenía evidencias desde hacía ya bastante tiempo. Y yo me atrevería a decir algo más. La pregunta interesante, desde mi punto de vista, es cómo funcionó, porque evidentemente funcionó. ¿Cómo funcionó el sistema presidencial durante 20 años? O sea, yo diría durante 10. Yo creo que los 10 primeros años de la transición, en la década de los 90, funcionó muy bien. Y muy bien no quiero calificarlo políticamente, ¿no? Cuando digo muy bien, no digo que se hayan tomado las medidas adecuadas, esa es una cuestión sobre la cual hay distintas opiniones, pero muy bien en el sentido de que hubo paz, en que el gobierno funcionaba, etc. Y yo creo que lo excepcional no es lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que lo excepcional fue lo que vivimos en esos 10 años, 10, 15, dependiendo de la interpretación que uno tenga. Y la excepción se debe a un par de consideraciones. Más, pero yo quisiera concentrarme en un par quizás. Una, al trauma de la dictadura. La verdad que al trauma de la dictadura y de la unidad popular, dependiendo del lado en que se haya estado, ¿no? Y que hacía que esa generación política, la generación política que vivió en los 90,
tenía una disposición a llegar a acuerdos muy superior a la existente en la actualidad, y por lo tanto se evitó la confrontación entre Congreso Nacional y Presidente de la República. Pero hubo una segunda consideración y estaba dada por el sistema binominal. El sistema binominal reducía significativamente la representación política en el Congreso Nacional y tenía otras consecuencias que son de más larga explicación. Puedo explayarme en ellas en un momento si es que hay interés, pero el sistema binominal, al reducir la representación parlamentaria, facilitaba mucho el entendimiento entre el Congreso Nacional y el presidente de la República. Eso desapareció. Con el sistema, ya había signos de erosión. El binominalismo, en cierto sentido, ya había empezado a horadarse desde el momento en que la concertación hizo espacio, la concertación o nueva mayoría hizo espacio para que entraran otras fuerzas al Congreso Nacional. Pero el nuevo sistema electoral lo destruyó completamente. Y lo que yo veo que nosotros tenemos a futuro es lo siguiente: da lo mismo que haya pandemia, da lo mismo que haya estallido social, vamos a tener, por definición, un presidente sin mayoría en el Congreso Nacional. Da lo mismo cuál sea el sector. Lo que vamos a tener de aquí en adelante en Chile, si no hacemos cambios, es un presidente con minoría. Y por cierto, habrá situaciones menos dramáticas en las cuales se pueda navegar mejor, pueda un gobierno de minoría navegar mejor que la situación actual. Esto lo hace más dramático, pero el problema va a estar siempre presente. No, en Chile no hay posibilidad, bajo el sistema constitucional actual, de tener gobiernos presidenciales con mayoría parlamentaria. La pregunta ahí es, bueno, de esto ha escrito bastante Valenzuela, del rol de la segunda vuelta si uno quisiera mantener el sistema presidencial y también del sistema electoral. Hay una pregunta de Juan Pablo Johnson que pregunta sobre si esto no abre la puerta a una hiperconstitucionalización del sistema jurídico, que lo termine desnaturalizando. Sería lo que llama, entre comillas, una constitucionalización como técnica legislativa, y quizás esa pregunta también es interesante con el proceso constituyente que estamos a puertas de iniciar. Depende de lo que se entienda por constitucionalización. De hecho, yo pienso que, por lo que yo entiendo por constitucionalización, yo pienso que la respuesta es más bien que no. A ver, por lo siguiente, yo entiendo por constitucionalización el llevar al texto regular en el texto de la Constitución instituciones que normalmente son reguladas a nivel legislativo. Y yo no veo que esto que estamos viendo sea constitucionalización en ese sentido, porque para hacer constitucionalización en ese sentido, uno esperaría una genuina transformación de reglas. Y como dije, acá no parece haber eso, hay una autorización a un retiro por un momento. No hay, de hecho, no hay una, si uno lo piensa bien, acá no hay una modificación al sistema de pensiones, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se abre la puerta a que se modifique a través de una ley de reforma constitucional el sistema de pensiones? Evidentemente que eso podría ocurrir, pero yo no veo que esto sea un precedente para eso. Y no veo que sea un precedente para eso porque veo difícil que hubiera votos para eso. Es decir, los mismos 3/5 que estuvieron dispuestos a dar esta autorización, no veo que sean 3/5 con capacidad para diseñar un nuevo sistema de pensiones, ¿no? Si ese fuera el caso, por cierto, lo que tenemos es, por así decirlo, una posibilidad de constitucionalización por vía formal. Por eso yo preferí llamarlo, como dije en la exposición, ejercer legislación por vía formalmente constitucional, pero legislación puntual, no una legislación transformadora del sistema jurídico, sino que bonos, autorizaciones, eventualmente expropiaciones, podría pensar uno si hubiera un quórum muy dispuesto a aprobarla. Pero no veo aquí un riesgo de constitucionalización en ese sentido. Por otra parte, tenemos que tener presente que estamos a puertas de un procedimiento de elaboración de una nueva constitución donde rige una regla de 2/3, y es difícil imaginar 2/3 dispuestos a constitucionalizar demasiadas áreas del derecho vigente.
justo se plantea una pregunta en ese mismo sentido. Dice aquí, en el nuevo proceso constitucional que viviremos, nos lleve también necesariamente a una constitución más recatada y abierta a mayor interpretación en este posible giro, llaman aquí un giro institucional hacia el parlamentarismo. A ver, yo creo que más recatada posible, y eso es lo que yo espero. Yo esperaría una constitución, yo he defendido en otras instancias la idea de una constitución mínima. Es lo que yo esperaría. Esperaría que, dada la dificultad que plantea los 2/3, sea muy difícil incorporar reglas a la Constitución y que aquellas que se incorporen sean fruto de acuerdos relativamente transversales, ¿no? Y esos acuerdos son difíciles, y por difícil, y siendo difíciles, yo creo que naturalmente que se tienen que concentrar en las cuestiones centrales que la Constitución debe regular, pero es difícil imaginar que se extienda hacia demasiadas áreas. Yo no creo, sin embargo, que eso vaya de la mano de una constitución muy abierta a la interpretación. Son, yo diría, cosas distintas. En algún sentido, mientras más extensa la constitución, mientras más áreas regule, yo diría más posibilidades interpretativas se abren. Si algo sabemos los abogados, es que allí donde hay una regla, si hay 2 abogados, hay 3 interpretaciones. Una regla, 2 abogados, 3 interpretaciones. Por cierto, si las pocas reglas que tenemos son además vagas y mal redactadas, evidentemente. Pero yo confío, quizás soy en esto iluso, pero confío en la capacidad que existirá para acordar reglas pocas, pero suficientemente bien redactadas, de modo que las posibilidades interpretativas que ellas ofrezcan no sean disfuncionales, voy a usar esa palabra. ¿Bien? Ahí está. Estoy revisando las preguntas, creo que hemos tocado casi todos los temas que se han... Hay muchos agradecimientos, no me los estoy transmitiendo, hay muchos agradecimientos y felicitaciones, así que aprovecho de transmitirlos también para aquellos que no están leyendo el chat y las preguntas. Estamos sobre la hora, además, así es que yo creo que muchas gracias. Solamente queda agradecer al profesor Correa. Como sabemos, esta es una cuestión que nos acompañará en el debate por los próximos días y meses también, así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana y que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana, y muchas gracias al profesor Correa por su exposición. El agradecido soy yo, decana. Gracias por la paciencia de todos ustedes y a la universidad por la posibilidad que me da de hacer esta presentación. Gracias. Adiós. Que esté muy bien.